Las montañas coreanas, ancestrales y firmes, en ellas yacía un bosque oscuro. El bosque de pinos, un tapiz verde y profundo, envuelto por el silencio acerado de la prohibición. Una prohibición que muchos habían osado desobedecer, pero pocos regresaban para contar su porqué. Entre los pinos, entre sus sombras, moraba un espíritu. No un alma en pena, no un simple ente errante. Era un espíritu vengativo, cuyo resentimiento constante tejía las brumas nocturnas. Los aldeanos del lugar creían, temen a lo que acecha tras los troncos, en la negrura umbrosa. Susurran entre sí, cobijados al calor de las lumbres. Cuentan las historias de los desaparecidos, de los audaces que osaron desafiar las advertencias. Aquellos desafortunados siempre eran lo mismo. Visitantes ignorantes, cazadores furtivos, niños perdidos. Entraban al bosque un día y luego, nada. El bosque se los tragaba, sin dejar rastro, hijos del olvido, pertenencias del espíritu. No había normas para aquel ser intangible, más que su capricho. No preguntaba, no juzgaba, solo tomaba. Tomaba vidas, memorias, destinos. Su reino era ese bosque de pinos, su trono la neblina entre las copas. Y así transcurría la inmortalidad del espectro, nutriéndose de dolor, rellenando su vaso con llanto. Dentro de sus ojos fríos, brillaba un faro de venganza, siempre insatisfecho, siempre famélico. Pero en las aldeas, frente a las lumbres, aún quedaban contadores de cuentos. Aquellos que encienden el miedo, aquellos que se alimentan de él. Y sin saberlo, a la par del espíritu, ellos mismos eran los que mantenían viva esa antigua maldición, con cada palabra envuelta en temor, con cada relato terminado en silencio. La noche caía, fría y lúgubre mientras las estrellas y la luna jugaban a esconderse detrás de nubes densas. Los aldeanos se recogían apresuradamente, en el aire flotaba una electricidad, una presencia que evitaban nombrar. Y en el bosque, entre la penumbra y el crujir de las ramas secas, el espíritu vengativo aguardaba, siempre aguardaba, a su siguiente intrépido visitante. Silbaba el viento. Cortaba como navajas de hielo a través del bosque de pinos oscuros. El pecho de So-min latía salvajemente en el silencio de la noche. A su alrededor, la impenetrable oscuridad abrumaba los sentidos, alimentando su creciente miedo. Uno a uno, los faroles del sendero se fueron apagando. Un eclipse de luz absorbía la luna, y con ella, cualquier esperanza de encontrar su camino a casa. Sus botas se hundían en la nieve fresca, y el eco de sus pasos parecía burlarse de ella. «Estás perdida», decían las sombras. Había algo más. Un suave murmullo, como el susurro de una vieja canción de cuna, flotaba con el viento. Una figura surgió de las sombras, oculta entre los pinos. So-min gritó, pero el bosque solo devolvió un silencio frío. La figura avanzó, su rostro insondable y pálido como el de un pronto espectro de nieve, lo único que resaltaba eran los ojos, dos pozos sin fondo de oscura venganza. So-min susurró con una voz tan helada como la noche, su nombre llevado por el viento. Sus piernas querían correr, pero su cuerpo se negaba a obedecer. El espíritu extendió sus dedos largos y flacos, tocándola con una frialdad que penetró hasta sus huesos. «Te he estado esperando», dijo el espíritu, su voz retumbando en su cabeza. «No puedes escapar de tu destino». So-min lloraba silenciosamente, petrificada de terror. ¿Cómo podía luchar contra una presencia tan poderosa, tan antigua? El bosque distorsionaba el tiempo y el espacio, convirtiéndose en una pesadilla retorcida. Se encontraba atrapada entre los pinos, en la trampa de un espíritu vengativo. Una siniestra canción de cuna resonó de nuevo, recordándole la tradición familiar que había desafiado al entrar en este bosque prohibido. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. El espíritu se inclinó de nuevo, su rostro aterradoramente cerca del suyo. So-min cerró los ojos, esperando el frío beso de la muerte. Pero en lugar de eso, sintió el delicado roce de una pluma en su frente, una antigua bendición pronunciada en una lengua olvidada. ¿Era esto una prueba? ¿Una jugada cruel de una entidad antigua? El miedo cedió paso a la determinación. So-min abrió los ojos y miró fijamente al espíritu. En la eternidad de ese momento, sintió que todo era posible, incluso superar a esta antigua presencia con su propia fuerza de voluntad.
¿Acaso este enfrentamiento sería el precio de su transgresión, de su libertad? Allí, en el bosque de los pinos prohibidos, comenzaba su verdadera prueba. Pero So Min sabía que el horror era tan real como ella permitiera que fuera. El espíritu podía cazarla, acecharla, pero nunca podría despojarla de su valentía, a no ser que ella se rindiera a él. ¿Y cómo podría rendirse, cuando su única alternativa era pelear? En un último esfuerzo, So Min se puso de pie, mirando al espíritu directamente a sus ojos sombríos. No había nada más que hacer, salvo enfrentar la oscuridad, y confiar en que encontraría la luz. Los aullidos se detuvieron tan repentinamente como empezaron. Un manto de silencio cubrió el bosque de pinos como un sudario. Eun-hee sintió como su aliento se helaba en el aire frío, cada poro, cada célula de su ser gritaba peligro. Pero ella se mantuvo firme. El silencio se quebró con una risa aguda, casi como el canto de un pájaro cortando el aire invernal, una risa que no pertenecía a un ser humano. Un sudor frío recorrió la espalda de la muchacha. Apretó los párpados intentando asimilar su cruel realidad. Pero cuando los abrió, estuvo frente a frente con el espíritu vengativo. Su imagen era grotesca y seductora a partes iguales. De piel blanca como la nieve que cubría el suelo, sus ojos brillaban con un fuego helado. Su boca, manchada de un rojo oscuro, se torcía en una sonrisa siniestra. Eun-hee sintió una opresión en el corazón. Aquella sonrisa parecía anticipar su temible destino. «Te he estado esperando», dijo la criatura en un susurro que sonó como 1000 voces a la vez. La brisa fría llevó sus palabras, retorciéndolas entre las ramas de los pinos. El bosque parecía cerrarse sobre Eun-hee, la desesperación la asfixiaba. Pero recordó las palabras de la anciana del pueblo: cuando te encuentres con el espíritu, muestra respeto pero no miedo. Tiene poder sobre aquellos que temen, no sobre aquellos que creen. Resopló, tomando una bocanada del aire invernal y reuniendo todo el valor que tenía. Miró fijamente a la criatura y dijo: vengo a exigir justicia. El espíritu rió, una risa que retumbó en los árboles, que hizo trepidar la nieve. Eun-hee sintió como la risa resonaba en su pecho. «Justicia», repitió la criatura, su voz se desvaneció en el aire. «¿Y quién eres tú para exigir justicia, humana?» Eun-hee respiró profundamente, sus ojos nunca se apartaron de los del espíritu. Alzó la barbilla desafiante. «Soy Eun-hee, hija de Min-hee, hija de So-jin. Sangre del sangre. Vengo a vengar a los míos. No tengo miedo de ti». Con esas palabras, el bosque quedó en silencio. No había risas, no había aullidos. Solo el crujido de la nieve bajo los pies de Eun-hee. Y el espíritu que la miraba con ojos que ahora parecían más humanos que de criatura. Y en ese instante, Eun-hee supo que la verdadera batalla acababa de comenzar. El frío se intensificaba, una helada mordida perforando a través de sus abrigos. El escenario parecía haber caído de boca en una pesadilla. En las montañas de Corea, se adentraron más en el bosque prohibido. Los pinos parecían crecer más altos, sus sombras alargándose, retorciéndose en formas perversas. El viento aullaba, su canción de muerte arrasaba con la nieve, sumergiendo al grupo en un mundo en blanco y negro. El bosque prohibido parecía un esqueleto gigante, sus ramas como huesos puntiagudos que raspaban el cielo. Podían escucharlo ahora, el crujir de las hojas secas detrás de ellos, el suave murmullo de la respiración. Nunca lo viendo, siempre allí, siempre acechando. Un espíritu vengativo que esperaba en la sombra. Sebastián se detuvo, sujetando su aliento. El bosque se silenció, como si estuviera esperando. Luego vino ese sonido devorador de almas, un lamento desgarrador que resonó entre los árboles. Todos conocían esa voz, el casi olvidado recuerdo de su amiga Kyung-mi, desaparecida hace años en estas mismas montañas. Las siluetas de figuras emergieron de las sombras, serpentinas de niebla que se contorsionaban y se enroscaban antes de tomar forma. Espectros grises, sus rostros familiarmente inquietantes, con los ojos oscuros como cuencas vacías reproduciendo la eterna agonía de la muerte. Kyung-mi, susurró Sebastián, su voz temblaba con el miedo. «Has venido», los espectros entonaron juntos, sus voces una sinfonía de muerte y pérdida al mezclarse con el viento. Inmóvil,
Sebastián se quedó petrificado. Sus manos temblores agrupaban una ofrenda, un amuleto que sus antiguos ancestros habían pasado de generación en generación para calmar los espíritus agitados. Su último destello de esperanza estaba en su palma sudorosa, un desafío contra la oscura maldición que los consumía. Un gemido cortado, un grito que quedó en suspenso y luego, la oscuridad absoluta. La luna se ocultó, las estrellas se apagaron. Una noche sin fin había caído en el bosque de pinos prohibido. Un manto de terror cubriendo la desolada montaña. Y bajo su sombra, se movían, piernas de humo y cuerpos espectrales, un ejército de los muertos marchando. Salieron de detrás de los árboles, surgiendo de las sombras. Sonrisas muertas en sus rostros translúcidos. Sus ojos, dos puntos oscuros grabados en los rostros que una vez conocieron como amigos y seres queridos. Al flotar, Sebastián supo que la verdadera cara de la muerte no era la ausencia, sino el recuerdo. La cuarta noche en las montañas de Corea había comenzado. Y solo Dios sabe cuántas noches les quedaban en el bosque de los pinos prohibidos. Con cada movimiento, el bosque se tornaba aún más salvaje, aún más oscuro. Los árboles parecían moverse, bailar a merced del viento, despedir un leve susurro que atravesaba el frío aire de la noche. Las palabras de Jisoo eran como un eco distante en la mente de Hyo. La advertencia cargada de miedo y sombra, sus ojos llorosos, la promesa que le había hecho de no adentrarse en lo profundo del bosque de pinos. Allí estaba, el sendero se había perdido hacía mucho, su linterna solo iluminaba retazos del negro manto que lo rodeaba y la promesa, esa maldita promesa, ahora era solo un recuerdo lejano que el bosque parecía devorar poco a poco. El susurro se intensificaba, el bosque parecía hablarle, o quizás reírse de él. Quizás simplemente estaba anticipando su inevitable final. Hyo recordó las historias, los antiguos leyendas de su abuelo. Esas historias sobre un espíritu antiguo, enraizado en la soberbia naturaleza, alimentado por la ira y la venganza, esperando, siempre esperando. Tembloroso, tomó la pequeña mochila que llevaba a sus espaldas. En su interior, un objeto brillante destellaba suavemente bajo la luz de la linterna. Era un pequeño amuleto de jade, el mismo que Jisoo le había entregado con aquellos ojos llenos de lágrimas. Lo tomó con fuerza, aferrándose a la pequeña llama de esperanza que aún ardía en su interior. Si las historias del abuelo eran ciertas, quizás aún tendría una oportunidad. La risa se desvaneció, reemplazada por un profundo silencio. Las sombras parecían volverse aún más densas, la oscuridad cobraba vida y avanzaba, amenazante, hacia Hyo. Llegó el momento. El jet pareció cobrar vida, emitía un tenue brillo esmeralda que resistía, desafiando a la oscuridad. En sus manos temblorosas, la pequeña piedra parecía poseer un poder ancestral. La risa retumbó en la oscuridad, intangible pero palpable, ferozmente burlona. El espíritu se revelaba, la verdadera cara de la montaña, la sombra milenaria que yacía en el interior del bosque. Algo surgió de entre las sombras, una presencia que llenó el aire de un frío aún más intenso. Una figura alta, de formas difusas, como vestida con la misma noche, con ojos que ardían con la intensidad de estrellas lejanas y una sonrisa cruel que parecía extenderse hasta el infinito. Ese era el final del sendero. O más bien, solo el comienzo del verdadero terror. Vamos con la parte 6 de nuestro escalofriante relato. La noche cubrió las montañas coronadas de pino Darkwood como un manto pesado y siniestro. El aire adquirió un filo letal, cortante y frío como dientes de cristal. En la casa de los Han, los faroles trémulos disipaban sombras que parecían cobrar vida propia. La señora Han, una mujer de rostro severo curtido por el invierno y la pena, mantuvo su mirada en el bosque. Sabía que el espíritu había retornado. Sabía que el Ayaen Gini estaba cerca. Por oculto que estuviera este antiguo ser, ella lo sentía, un frío espectral arrastrándose por su espalda. Escuchó el viento aullar, lanzar susurros escalofriantes que amenazaban con desgarrar la estabilidad de su mundo. El menor de los Han, 9 años de inocencia y piel morena, se revolvió inquieto en su futón. Soñó con ojos etéreos en el bosque, que brillaban como estrellas caídas. Soñó con manos convertidas en ramas que se enroscaban, asfixiantes, alrededor de su piel. Despertó de su pesadilla gimiendo, el terror marcado en el rostro pálido.
En mitad de la noche, en el corazón del bosque prohibido, comenzaron a gemir los pinos. El sonido se deslizó entre las ramas, se arrastró bajo las raíces, se derramó por la montaña como una marea fría. Un gemido que contenía 1000 ecos de angustia, un sonido galante como una canción de cuna oscura. Ese era el lamento de la Yaen Hini, el eco maldito de las montañas de Corea. Un ente antiguo, rencoroso, que había caminado bajo el dosel de pinos mucho antes de que los humanos se atrevieran a pisar sus tierras. Los escalofríos se extendieron desde los confines del bosque, se deslizaron entre las calles del pueblo, se arrastraron por las paredes de la casa An mientras todos dormían. Todos excepto uno. El señor An, su rostro surcado de arrugas de preocupación, se mantuvo en vela. Únicamente él tenía el valor, la desesperación, para enfrentar a la entidad que amenazaba a su familia. Caminó hacia lo desconocido, armado solo con su determinación, su amor inquebrantable por su familia. Optó por el camino peligroso, el sendero que llevaba a las fauces de su miedo, al corazón del bosque prohibido, al mismísimo dominio del espíritu vengativo conocido como Ayaen Hini. ¿Qué encontrará allí? ¿Podrá vencer sus propios miedos y enfrentarse al vengativo espíritu? El valiente señor An ha entrado en la guarida del lobo, y la noche, amigos míos, solo acaba de comenzar. Hasta aquí llega la 6ª parte de nuestro escalofriante relato. No olviden susurrar una plegaria por el señor An. Puede que sea su única salvación en las oscuras montañas de Corea. Nos reencontraremos en la próxima parte, donde se desvelará lo que acecha en las sombras del pinar prohibido.